Hola a todos, de nuevo Johan del Sistema Glitch, bienvenidos a este canal. Hoy trataremos de hablar un poco de lo que es en sí, o lo que dice el DSM-5 acerca del trastorno de identidad disociativo. Así que quédense a mirar conmigo. Adentro intro. El trastorno de identidad disociativo, según el DSM-5, podríamos decir que ha hecho como un resumen amplio de lo que es el trastorno de identidad disociativo y inicia diciendo que el trastorno de identidad disociativo se caracteriza por la presencia de dos o más estados distintos de una personalidad, en primer lugar, y episodios de amnesia. Esperamos detenernos un poco en esto. Lo más claro, lo más evidente, digámoslo así, en este tipo de trastorno es los estados de la personalidad, que la gente confunde con personalidades, lo cual no es del todo correcto decirlo. No se puede tener varias personalidades, se tiene estados de la personalidad. Lo que sucede es que la personalidad, la identidad, digámoslo así, sufre una fragmentación. Podemos colocar un ejemplo. Todos podemos decir que la identidad puede representarse como una ventana. Todos tenemos una ventana. Lo que sucede con el trastorno de identidad disociativo es que la ventana de esas personas, de estas personas o de las personas que lo padecemos, sufre una fragmentación, sufre una ruptura por un evento estresor que se repitió. El trauma no es el evento, sino lo que sigue al evento. Por ejemplo, un niño que es golpeado pero que no recibe protección, no recibe ayuda, no recibe esa orientación para poder salir de ese evento estresor, entonces ese evento se perpetúa porque tanto el evento se sigue repitiendo como el ambiente no le permite sanar. Por eso sucede lo que es el trauma. El trauma no es tanto el evento, sino lo que sigue después del evento. Y episodios de amnesia, que es lo que casi no se recuerda. Y episodios de amnesia, que es uno de los criterios que, aunque es bastante conocido entre los que saben del trastorno, entre los que no saben no, porque la gente siempre habla de las identidades y las identidades aquí, las identidades allá, pero no sabe que puede haber amnesia. Puede haber amnesia entre identidades. En mi caso no lo hay tanto, pero hay gente que cuando pasa de una identidad a otra, o cuando hay un cambio de una identidad a otra, sucede que no recuerda lo que hizo esa otra identidad, no tiene memoria de eso. La voz se me está engrosando. La amnesia genera mucho problema, ya que no recuerdas no solo lo que hizo, sino que a veces no recuerdas parte de tu vida. En nuestro caso, de los 8 años para atrás, casi nada. A veces suelo decir que de los 11, pero también me gusta decir que de los 8, porque de los 8 es donde la oscuridad es más clara. Y episodios de la vida actual, o sea, cotidiana, lo que sucede ahora. Se pierde media hora, una mañana entera, un día entero que se pierde, que tú no lo recuerdas. Y el problema a veces con la amnesia es que hay una amnesia de la amnesia, o sea, la persona no puede recordar que olvidó algo, o sea, hay un olvido del olvido, lo cual es bastante tenso. Sigue diciendo que la fragmentación de la identidad puede variar con la cultura. Por ejemplo, las presentaciones de la forma de posesión y con las circunstancias. En este trastorno se habla mucho de lo que es la posesión, pero no hay que confundir con el término espiritual de posesión. Cuando dicen que una persona es poseída por un demonio, en esto es distinto. Se habla de la posesión por la sensación que genera, pero es distinto. Y esto varía, depende de la cultura. Somos seres de cultura, así que lo que pasa a nuestro alrededor nos afecta. Y este trastorno, el trastorno de identidad disociativo, no es la excepción. Las identidades también crecen y se forman dependiendo del entorno. Si la persona se maneja en un entorno muy religioso, digamos que las identidades pueden tender a tener rasgos de eso mismo o contrarios a eso mismo, relacionados con el tema que se genera en su
entorno y también las circunstancias, dependiendo del trauma, cómo haya sido el trauma, cómo haya sido el evento. Asimismo, la persona puede generar, las identidades pueden crecer de acuerdo o relacionadas con ese trauma. Por ejemplo, un niño es golpeado constantemente y no es ayudado, pero el niño tal vez puede escuchar alguna conversación donde dicen que los policías son altos, son fuertes y son buenos, y que los policías salvan niños. El niño en el momento del sufrimiento puede recordar esa información, y al haber una fragmentación puede una de esas identidades tomar esa información para sí y convertirla en unas características de la propia identidad, y puede nacer un alter que es un policía, que es alto y que es protector. Las necesidades son subjetivas, no es tan así, pero puede ser un ejemplo de cómo nace un alter. No nacen porque sí, no eliges tú qué características va a tener. Esto no es los Sims, no. Ellos eligen las características, se eligen de acuerdo a la situación en que ellos mismos se generan, en que ellos mismos crecen. Sigue diciendo, por tanto, cada individuo puede experimentar discontinuidades de la identidad y la memoria que pueden o no ser evidentes de inmediato para los demás, o que pueden estar poco claras debido a los intentos de esconder la disfunción. El ser normal, digámoslo así, más que todo en niños y adolescentes, más que todo en adolescentes, es vital. Ellos siempre tratarán de ser normales, de encajar. Y en el trastorno de identidad se trata de ocultar a veces las identidades. Las mismas identidades tratan de fingir un poco para no ser tan extrañas. Y eso con el tiempo se aprende, digámoslo así, se aprende a mentir, se aprende a ocultar. Y puede que para un familiar que haya vivido toda la vida con una persona que padece el trastorno no sea tan evidente las otras identidades, porque precisamente las identidades aprenden a ocultar e intentan ocultar y minimizar. Hay algunos casos en los que ya son evidentes, que ya los cambios son muy fuertes o que las amnesias son muy extendidas y se empieza a ser evidente de que la persona padece el trastorno. Pero en la mayoría de los casos suele ser más sutil, suele ser más por debajito, para que los demás no se enteren. El individuo con trastorno de identidad disociativo presenta a. Recurrentes e inexplicables intrusiones en su funcionamiento consciente y en el sentido de sí mismo. Por ejemplo, voces, disociación de las acciones y del habla, pensamientos y emociones e impulsos. Hay ciertas características que presentan los individuos y entre esto es interrupciones, filtraciones, lo que se llama influencia. Se oye voces. No son las voces que a veces quieren colocarlos en las series, en las películas, que suele ser más parecida a voces esquizoides. A veces es más sutil, es como un susurro a veces, que tú quedas como, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Y ya, a veces se oye muy claro, a veces hay que esforzarse en escuchar para poderlas escuchar. No es tan marcadas. Obviamente no en todos los casos, hay veces donde se oye fuerte y claro, pero suelen ser más como intrusiones, como que parece tu pensamiento, pero te das cuenta que no es tu pensamiento. Esa voz no es mía, esa voz no es mía, sobre esa voz no tengo control. Y a veces eso es importante, saber sobre qué se tiene control y sobre qué no se tiene control. Y uno sabe que sobre esas voces no se tienen control, son conscientes, que ahí es donde está una de las claves para identificar el trastorno. Esas voces son conscientes de lo que pasa en el exterior, de lo que pasa con las personas, e incluso puede que me esté adelantando un poco, pero tiene relaciones con las otras personas. Algunos se llevan bien, otros se llevan mal, tiene relaciones con personas del exterior, o sea, tienen un sentimiento afectivo en cierto modo con el exterior, con las personas del exterior. Disociación de las acciones y el habla, discursos insertados. Estás hablando y de un momento a otro empiezas a ver que tu discurso y lo que estás diciendo ya cambió de sentido y empiezas a decir, bueno, esto no es mío, esto no es mío.
discursos insertados, pensamientos, emociones e impulsos, pensamientos que tú mismo no puedes controlar, que fluyen y que no los puedes parar, impulsos, emociones, una risa, todo ese tipo de cosas son lo que se llaman las intrusiones. Dice B, alteraciones del sentido de sí mismo, por ejemplo, en actitudes, preferencias y sensaciones de que su cuerpo o acciones no corresponden a sí mismo, sentir que no se tiene control del cuerpo o de las acciones o de lo que se hace, querer evitar que el cuerpo haga algo, pero como que hay un impulso que lo fuerza a hacerlo, actitudes y preferencias. Por ejemplo, yo puedo odiar el negro. O un ejemplo claro, no me gustan los colores brillantes, no me gustan los colores brillantes, pero la pequeña sí. Y cuando fuimos a comprar fue ella la que terminó decidiendo. Y la verdad detesto los colores brillantes, pero bueno, te acostumbras, pero no me gustan los colores brillantes, me gustan más los colores neutros como negro y cosas así. Pero puede haber otra identidad que no, que le gustan los colores brillantes. O identidades que les gusta comer mucho y otras que no me gusta comer. Sensaciones del cuerpo. Soy muy alto, soy muy bajo, me siento gordo, me siento delgado. O sea, sensaciones que tú mismo no percibes normalmente a diario, pero que en un momento determinado las sientes. C. Cambios dispares en la percepción, por ejemplo, despersonalización y desrealización, como sentirse escindido de su cuerpo durante el episodio, sentir que se está mirando el cuerpo o las acciones del cuerpo como en tercera persona, como alejado, como si el cuerpo estuviera en un automático, como que el cuerpo está haciendo cosas que yo no estoy controlando, pero lo estoy mirando. O sentir que mi entorno no es real, que hay como una sensación de irrealidad en mi entorno, como que lo que está pasando no es real, siento el tiempo que va muy rápido, siento el tiempo que va muy lento, como si todo fuera en cámara lenta, esas sensaciones. Y síntomas neurológicos funcionales intermitentes. Los síntomas neurológicos podrán ser debilidad, cansancio, adormecimiento de un brazo, que no están relacionados con problemas, con trastornos neurológicos, sino que son síntomas disociativos. Por ejemplo, sucede con la más pequeña de todos, niña, que cuando se acerca el cuerpo simplemente pierde mucha fuerza, siente un desvanecimiento. Eso puede ser un síntoma neurológico funcional intermitente, que no se debe a un trastorno, sino más bien es una disociación. Y todo esto que acabamos de decir a veces es disparado por el estrés. Situaciones estresantes pueden disparar todos estos síntomas, todo esto que hemos hablado, y generar que los síntomas disociativos sean más evidentes, lo que a veces llamamos como detonantes. A veces pueden ser detonantes positivos. Por ejemplo, a nuestra pequeña Ru le encanta la galleta de chispa. Pasar por una panadería la detona. O sea, la detona porque sabe que en las panaderías hay galletas de chispas y eso la detona positivamente, le genera una sensación agradable de querer salir a comer. Pero, por ejemplo, las multitudes la abruman y le generan un sentido totalmente negativo. Ambas son situaciones de estrés, pero uno es un estrés positivo y el otro negativo. Pero el estrés se convierte en eso, en detonantes, cosas que te generan una cierta reacción fuerte y que hace que esos trastornos disociativos afloren. Y allí está, y quisiera también hablar de un punto, que es el cambio de las identidades. En ciertas películas suelen colocar como que las identidades cambian y es un drama y es un show. Pues quiero decirle que eso es drama, es show, es propaganda, se necesita que sea dramático porque es televisión, pero no es tan así. Los cambios a veces suelen ser muy sutiles. La persona puede estar quieta, aparentemente calmada, pero puede estar en un momento de cambio, en un momento que está cambiando de una identidad a otra. Y no es un cambio, a veces los cambios son bruscos, los cambios son ya inmediatos. A veces los cambios llevan tiempo, son lentos.
dependiendo de la situación. Si hay un detonante muy fuerte, a veces se cambia bruscamente de una identidad a otra. Pero los cambios, digámoslo así, por lo general suelen ser más pausados. Y no suelen ser tan comunes como la gente piensa, como lo coloca la televisión, de que si una identidad quiere hacer algo, ¡boom!, sale, y si otra quiere hacer, ¡boom!, sale. No, a veces las identidades o a veces los que padecemos el trastorno sabemos que cambiar de una identidad a otra puede ser agotador. En nuestro caso, cuando sale Victoria, el cuerpo termina exhausto, y lo único que nos queremos es ir a dormir. A veces es más cómodo para ella lo que son las intrusiones y las voces, hablar, influenciar, pero desde atrás, porque gasta menos energía. Y es importante saber esto, se gasta mucha energía. Las personas con el trastorno de identidad disociativo por lo general pueden tender a estar muy cansados si no tienen buenos hábitos, porque si no tienen un buen hábito de sueño, el cambiar de identidades le genera cargas extras. Novia nos pasa que a veces dice, ¿por qué no ha salido tal? Quiero hablar con ella. Y yo le digo, espérala, dale su tiempo, porque cambiar de una identidad a otra a veces es muy cansado y a veces no se tiene control, que es otro de los mitos que a veces se coloca, que si yo quiero que Chloe salga, nomás es decir, Chloe, fuera, y ¡pum!, ya salió Chloe. No, a veces se puede lograr cuando ambas identidades están, digámoslo así, fuertes, y se puede lograr un cambio controlado, pero a veces provocar un cambio lo que puede terminar es generando un estado de disociación, pero que no hay ningún cambio, o un choque donde no sale ni lo uno ni lo otro, y que puede terminar generando estrés, dolor de cabeza, malestar, un caos. A veces uno mismo dice, es mejor ni siquiera intentar un cambio, dejemos las cosas así como están. Entonces no es como lo pintan en ciertas películas, ciertas series, que si uno quiere salir, ya salió, y si otro quiere salir, no, no sale, y ya es todo como que muy no, es distinto. Y hay que recordar que es un trastorno. Las identidades intentan ser funcionales, no quiere decir que sean completamente funcionales. O sea, el cambiar es algo que en realidad no es natural. Lo natural es que una persona tenga una personalidad integrada. Los cambios de identidad a identidad no son naturales, por eso le generan al cuerpo bastante carga. Y bueno, creo que esto es de momento lo que queríamos hablar. Queremos hablar también de los tipos de alters o de los criterios diagnósticos, pero pues si me pongo a hablar de todos esos temas en un solo video va a ser extenso, y ya empezó a dolerme la cabeza, quiere decir que alguien está por salir. Y entonces estamos como que así como que intentando, ya llevo grabando esto 2, 3 veces, intentando concentrarme, citar todo, decir todo lo que tengo que decir, pero hasta aquí nos ayudó Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Y quisiera leer un fragmento. Para los que no sepan, nos gusta escribir mucho y hemos escrito muchas cosas a lo largo de mucho tiempo acerca de ellas, de nuestro estado, sin saber, eso sí, de que había una disociación o un trastorno disociativo. No teníamos ninguna idea de eso, pero ya nos conocíamos desde hace mucho, y hubo un texto pequeño que escribimos que queremos compartir con ustedes. Así que yo hasta aquí me despido, los dejo con el texto y cuídense mucho. Nosotros somos Glitch, donde nuestro caos toma forma. Adiós. Ellas nacieron mudas, ni un sonido ha salido jamás de sus bocas, silenciosas más que el aire, pero sus miradas son como fuego. Nacieron mudas porque no necesitan palabras, porque las palabras son para otro plano, y ellas, aunque están, no son. Aunque se agitan, no se mueven, son como sombras o como presencias en la oscuridad. Sonidos que solo yo puedo oír y ojos que solo yo puedo ver y escuchar, porque hablan a pesar de ser mudas, gritan y rasgan con negras y doradas garras la piel, porque miran y están a pesar de no ser, porque viven y porque yo puedo verlas.